tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, capítulo número 32. Capítulo número 32. Y vamos a tener que correr porque hay compromisos. Así que este capítulo no puede durar más de una hora. Una hora, lo cual quiere decir Eso está psicótico. que tenemos... Yo creo que puedo llegar a mi compromiso ligeramente tarde. 1:10. ¿Puede durar eso? 1:10. Entonces tenemos 12 minutos, 13 minutos por tema. Porque tenemos 4 temas más las otras notas, que es como un quinto tema. Exacto. Entonces, 12 minutos por tema. Entonces va a estar muy movido este episodio. Ya verán cuál fue mi compromiso. Si todo va bien, ya verán cuál fue mi compromiso. Sí. No se emocionan. La próxima semana. Sí. No. ¿Sabes qué? Aviso parroquial. A menos que grabemos el jueves, la próxima semana va a estar solamente Juanjo. Así que... Yo puedo grabar el jueves, pero depende de ti. Sí. ¿Sí? Grabamos el jueves. Sí. Me mentalizo psicológicamente, porque entonces sería desvelarme, ya sabes, estudio. Como tú quieras, o sea... Probablemente grabemos el jueves y si no se puede, Juanjo estará aquí solo. Luego les mostraré mis sorpresas si todo sale bien. Nada importante, la verdad. Nada trascendental, como si lo son los temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces, esta semana vamos a hablar de 4 temas que son el Tren Maya, qué novedades hay, un reportaje de investigación, luego el caso Ayotzinapa, la liberación de ciertos detenidos, luego la salida de Azucena Uresti, que fue hace una semana, pero que ha dado mucho de qué hablar, y una actualización de la situación de inseguridad en el país. Pero antes de arrancarnos, pues bueno, ya saben que gracias a los que están en el grupo de Telegram y a nuestros mecenas Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán y Lalo Herrera, ya saben que se pueden unir al grupo de Telegram. En la descripción está el link y se pueden unir al grupo de mecenas. Está el link también en la descripción de este video. Dicho eso, antes de arrancar con los temas, algo que no pusimos en los otros temas, pero que creo que vale la pena mencionar antes de que hablemos del Tren Maya, es lo que acaba de pasar cuando escribí esto. Escribí última hora, porque era de última hora cuando lo escribí, ¿verdad? Hace unas cuantas horas, más temprano, hoy viernes. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Hay actualizaciones sobre el caso en contra de Israel por genocidio en la Corte Internacional, y a mí se me hizo una resolución muy extraña, ¿no? Ya habíamos discutido aquí con un chavo que es experto, bueno, es un abogado experto en derecho internacional, de lo complicado que es encontrar culpable a un estado por genocidio. Entonces era muy riesgoso acusar a Israel de eso, porque puedes acusarlo de crímenes de guerra y eso sería más sencillo para darle una penalización, pero Sudáfrica agarró y dijo, no, vamos a acusarte de genocidio. ¿Qué onda? Y entonces ahora la Corte Internacional pues pidió... La Corte Internacional de Justicia, recordemos que hay una Corte Penal Internacional que se enfoca en individuos y la Corte Internacional de Justicia en estados. Exacto. Y entonces la Corte Internacional aplicó estas medidas provisionales, que es básicamente, ok, la cosa está cañón, no voy a deliberar ahorita decir culpable o no culpable 100%, pero se tienen que tomar medidas para evitar que esto siga estando horrible, ¿no? Entonces, pues la Corte dice, ¿sabes qué? Sí, tenemos que aplicar medidas provisionales. Dentro de esas medidas no está un alto al fuego, lo que se me hizo como, güey, ¿de qué? Pero bueno, está más centrada de ayuda humanitaria, no un alto al fuego, pero le dijeron a Israel que tiene que evitar acciones que puedan resultar en genocidio. O sea, como te estamos echando el ojo, güey, y si haces algo genocida, güey, pues de aquí te estamos guachando. Lo celebró México, lo celebró Palestina, también salió un líder de Hamás a decir que estaba bien este asunto, que estaban a favor de esta resolución. Sudáfrica, evidentemente. Y pues esto en el contexto no solo de la guerra, los últimos eventos que estuvieron sonando mucho fue un caso de un hombre asesinado y él traía una bandera, ondeando una bandera blanca, ¿no? Y pues el ejército israelí dijo que claramente el video estaba manipulado. Esto fue grabado por periodistas de ITV News, que es del Reino Unido, ¿no? Entonces no es como que, ay, pues es que les paga a Qatar, no.
Y pues también apenas esta semana 20 palestinos fueron asesinados por un ataque israelí. Otras 150 personas resultaron heridas y estaban formadas para recibir comida. Entonces, pues sí, una pequeña acotación de la cual tenemos que hablar. Sí, y nada más para cerrar este tema, recordar que, pues bueno, o sea, la Corte como que se queda en un punto medio, porque no está diciendo, obviamente para eso se necesitaría un juicio y lleva mucho tiempo y tal, no está diciendo Israel está cometiendo genocidio, más bien está pidiéndole a Israel que aplique ciertas medidas para prevenir el genocidio, lo cual pues tampoco deja tan bien parado Israel porque está reconociendo pues de manera indirecta que no se están aplicando estas medidas. Y recordar que como temas como o casos específicos como el que acaba de decir Sof de la persona que mataron que traía una bandera, pues, o sea, los crímenes de guerra no necesariamente conllevan genocidio, ¿no? Genocidio tiene que mostrarse que hay una intención a nivel gobierno desde arriba para desaparecer completa o parcialmente a un grupo de personas por cualquier razón, ¿no? O sea, sí, o sea, no es estoy matando esporádicamente inocentes, es el gobierno tiene un plan de aniquilar a este grupo. Sí, o sea, o incluso están expulsando y matando sistemáticamente a personas mientras no se demuestre que hay una intención de que sea desaparecerlos, o sea, borrarlos de la faz de la tierra, no es genocidio, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más como pequeña acotación. También mencionar que medios locales ya manejan que está muy cerca de cerrarse un alto al fuego entre Israel y Hamás. A cambio de varios, creo que son 32 días, una cosa así, a cambio de que regresen todos los rehenes. Devuelva a los rehenes. Vamos a ver en qué acaba esto en los siguientes días. Dicho esto, tema número 1. Tren Maya. ¿Qué pasó con el Tren Maya? Bueno, una investigación periodística de Regina Díez Gutiérrez para Aristegui Noticias. Lo que hace en 2 entregas, Regina, es exponer las consecuencias financieras y operativas de la decisión de AMLO de cancelar el aeropuerto en Texcoco. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el aeropuerto en Texcoco con el Tren Maya? Bueno, ahí les va. Hubo una serie de irregularidades a partir de la cancelación del aeropuerto internacional. Recordemos que pues, el aeropuerto, AMLO dice, está lleno de corrupción, nunca demuestra que haya corrupción. No digo que no haya, solo digo que nunca se demostró. No hay gente culpada, sentenciada por esta supuesta corrupción. No hay dinero devuelto por esta supuesta corrupción. Simplemente lo canceló con una consulta bastante mal hecha y tan tan. Luego en 2021 la Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis y dijo, cancelar el aeropuerto costó 332 mil millones de pesos, a lo que pues todo el mundo les dio un paro cardíaco por la cantidad estúpida de dinero. Y AMLO salió y dijo, sí, 300, ¿qué? A ver, aquí estoy encontrando unos casitos de corrupción al auditor. Y entonces dijo, es que me equivoqué, fíjate que le sumé un 0 aquí donde no iba. Y luego le multipliqué, perdón, es que soy auditor y no sé sumar. Y entonces, no, tienes razón, no costó 332 millones, costó 113 millones, no, hombre, no, hasta una ganga esto. Aún así, se perdieron 113 mil millones. Esos 113 mil millones de pesos, al final, según tengo entendido, es como porque ya estaban todas estas empresas contratadas que tenían los materiales, que tenían todas las cosas, o sea, explicándolo de manera sencilla. Y entonces es como si les cancelas el proyecto, de todos modos hay una parte que les tienes que pagar. Les tienes que compensar, por Exacto. supuesto. Y el proyecto ya legalmente lleva muchos años. Entonces, hay un montón de temas ahí. Luego se quiso manejar como que, no, es que el material lo vamos a utilizar para otras cosas y entonces así ahorramos. Y de hecho así lo manejó el presidente, como un gran ahorro. Según este reportaje que hace ahora Regina Díez, la cancelación habría costado ni 332 ni 113, sino 196 mil millones de pesos, que los pasajeros, y aquí viene la parte controversial, ¿de dónde se supone que salió el dinero? Bueno, había un fideicomiso que tenía bonos, o sea, se hizo este fideicomiso, este lugar donde se puso dinero y entonces se le dijo a la gente, oye, métele dinero para hacer el aeropuerto y luego tú puedes pues tener rendimientos del aeropuerto y tal. Se cancela y entonces de ese fideicomiso se supone que el dinero se tenía que regresar a los que compraron estos bonos. Pues no, resulta que todo aquel que ha viajado en avión sabe que cuando compras un boleto de avión pagas una cosa llamada el TUA, ¿no?
tarifa única aeroportuaria, una cosa Es así, ¿no? como Se llama. una cuota por utilizar las instalaciones del aeropuerto. Y se supone que el TUA se creó para, o la TUA se creó para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues, ¿qué creen? Que según este reportaje, la TUA, desde entonces y hasta 2047, quedó que se va a utilizar para pagar a los tenedores de bonos, a la gente que tenía estos bonos del aeropuerto que se canceló. Pero entonces, ¿qué pasó con el dinero de los fideicomisos que se supone que se debía utilizar para precisamente pagarle a la gente que invirtió y que se canceló? Pues resulta que ese dinero se desvió ilegalmente para construir el Tren Maya, lo cual pues conllevaría el delito de peculado por el desvío ilegal de fondos. Cabe mencionar que pues, ya todos sabemos la inutilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, básicamente la expansión. Oye, voy a viajar ahí en 3 días. Bueno, eres una de las pocas personas que lo usan. No, la verdad estaba muy desesperada. Necesitaba ir a una boda y no compré mis boletos a tiempo y solo conseguí ahí. Y es muy barato, pero... No fue muy barato, ¿No? güey. Me costó como... O sea, irme al sur del país me costó como 8 bolas redondo, güey. Ah, su mecha. Mm. Más lo que te va a salir el taxi a Santa Lucía. Y Correcto. bueno, todas las cosas que conlleva por allá. Pues por algo, Y el por estrés algo la gente- postraumático, Por güey. algo la gente no lo usa. O sea, está muy lejos y demás, pero bueno. O la mayoría de la gente. Hay gente que esté en el norte del país, de la Ciudad de México. A o mi que novio esté le queda mucho más cerca ese aeropuerto que el otro, por que el ejemplo. aeropuerto de la Ciudad de México, pero a la gran mayoría de los chilangos no. Ahora, si ves en Pachuca, pues tal vez también te sirve bastante el aeropuerto, el Felipe Ángeles, pero de todos modos la gente no lo usa. O sea, no ha servido para desfogar la cantidad de gente que Claro. utiliza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que era la idea al hacer otro aeropuerto. Vaya. Y para colmo, el mantenimiento que debería de salir del TUA, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se está cayendo a pedazos, huele a orines, tiene tantos Parece problemas. central camionera. Está asqueroso, da una lástima, o sea, de verdad. Y ahora sabemos por qué. Ahora sabemos por qué, porque el dinero se utiliza para pagar los bonos que debieron de haberse pagado con el dinero del Tren Maya. Entonces, este fideicomiso en 2019 tenía 1.200 millones de dólares y ese dinero se fue al Tren Maya, según quién, pues ni más ni menos que el exsecretario de Comunicaciones y Transportes de AMLO, Javier Jiménez Espriu, que estuvo en el puesto de 2018 a 2020 y salió por pleitos con AMLO, dijo, sí, ese dinero lo agarramos del TUA, del fideicomiso, y lo mandamos al tren Maya, ¿no? Entonces, pues bueno, doble desvío, por un lado el del fideicomiso, por otro lado el del TUA o la TUA, y pues bueno, más y más controversias a este megaproyecto del presidente, que además, bueno, hay que recordar todo el reportaje o la serie de reportajes del Clan que saca Latinos, donde hay toda esta evidencia de corrupción en la construcción del Tren Maya a partir de los hijos del presidente con su amigo Amílcar Olán. Luego aquí hemos hablado desde hace ya un tiempo de todos los problemas que ha habido. Se inauguró el tren, se paró porque había problemas, estaba a medio construir a pesar de que ya lo habían inaugurado. Esta misma semana, el viernes pasado, salió de Cancún con más de 2 horas de retraso. O sea, les dijeron, salimos a las 7, acabó saliendo a las 9 y a las 11 se detuvo el tren. Cuando debía echarse toda la ruta de Cancún a Palenque, a las 2 horas se paró y entonces estuvieron 6 horas las personas que habían comprado el boleto y que estaban a bordo, 6 horas esperando que lo sacaran del lugar. No les resolvían. Al final lo regresaron a Cancún y le dijeron, bueno, ahí se ven. Entonces imagínate. Entonces, No, yo estaría furiosa. Sí, o sea, imagínate o sea, tal vez te devuelven el boleto del tren. ¿Y quién me regresa a mi hotel? Que yo iba a llegar a Chiapas. Exacto, el día perdido. O sea, la compensación por el día perdido. Y luego, ¿dónde te quedas en Cancún? Si ya no tenías planeado quedarte en Cancún. O sea, ahora paga un hotel, paga un taxi, paga comidas, ¿no? Entonces, un verdadero desastre. Al final acabaron cambiando también la página desde donde vendían boletos. Y para rematar todo esto, último tema del Tren Maya, el espeleólogo, que son los expertos en cavernas, Guillermo de Christie, creo que se pronuncia, compartió videos de Actún Tuyul, una serie de cavernas donde, o sea, puso en evidencia la destrucción que la construcción del Tren Maya trajo a más de 100 cavernas y cenotes en la Riviera Maya.
Y entonces se volvió viral este video de un cenote o una caverna que estaba Con agua, o sea, sí es completamente- una fuente de agua. Sí, o sea, tiene pues, Agua forma subterránea. parte del sistema Acuífero. de ahí de la Riviera y estaba pues así atravesada por uno de estos pilares, no sé cómo se llaman, Metálicos, sí, metálicos pilares. gigantes para la construcción del tren, ¿no? Que van a contaminar el agua, pero que también hacen asquerosamente inestable el tren. O sea, porque está construido encima de... O sea, no se hicieron los estudios correctos para hacer el tren. Creo que podemos deducirlo por mera lógica. Porque cualquier persona que esté familiarizada con el territorio, al menos en Quintana Roo es lo que yo más topo, pero realmente toda la península de Yucatán tiene este asunto. El suelo está plagado de hoyos, por así decirlo, que es donde están todas estas cavernas, toda esta agua subterránea. O sea, no es suficientemente estable para ponerle una estructura así. Y pues sí, o sea, cínicamente lo pueden buscar en X Twitter, ¿no? La aplicación del güey que nos cae mal. Pueden buscar ese video en el que sale... el pilar ahí el atravesando pilar la atravesado caverna. es impresionante. Entonces, bueno, pero todo esto ya sabemos cómo está siendo financiado y es muy chistoso porque digo, tiro por viaje, sale y nuevamente, o sea, esta es una investigación de Regina Díez, ¿no? Una periodista que trabaja para o Aristegui. dentro del portal de Aristegui Noticias. Y pues como la gente, o sea, como de que no hay nada más 5 periodistas en todo México, o sea, también me tengo que aprender de que los nombres de las personas que sí se partieron el pinche lomo para sacar la investigación. Bueno, AMLO le mienta la pip a Aristegui, ¿no? Claro. Tiro por viaje A, que no se reconozca realmente de quiénes son las investigaciones, y tiro por viaje B, que el presidente, ante cualquier investigación, es como, voy a destinar unos cuantos minutillos de mi mañanera para intimidar a un periodista, a huevo. Que además, o sea, acaba por no atacar el tema por el que se le critica. Exacto. O sea, no es como de que no es cierto, las todas no se usan para eso, sino es como de Aristegui es golpista, es neoconservador. Ya saben, toda esta serie de cosas para es cambiar parte el de la foco. oligarquía. Y aparte, en el ataque de Aristegui, subir un video después en TikTok, por si gustan verlo, soft.otero. Pero, o sea, lo que le dice AMLO a Aristegui es como, no, y es que antes te funcionaba, ¿verdad? Porque antes de que llegáramos al poder podías fingir como que eras progre y cras, ¿no? Y pues ahora ya no puedes. Es que es increíble, o sea, el tren se financia con recursos desviados ilegalmente, el dinero utilizado para construir el tren se desvía a los bolsillos de los amigos y probablemente también de la familia del presidente, el tren está, o sea, tuvieron que cambiar la ruta varias veces, no respetó estudios medioambientales, tal, es un completo desastre por donde se le vea. Yo que más quisiera está carísimo. Está carísimo. O sea, más de 3,000 pesos. Sí, o sea, y además no es como que te vas ahí viendo el paisaje. El paisaje, o sea, pues el paisaje es igual porque es la selva, ¿no? Entonces da igual si te vas en camión que si te vas en tren. O sea, es un elefante blanco en el sentido de que es un capricho del presidente para él dejar algo que se viera. Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo veo en los comentarios de, a ver, ¿dónde están las grandes construcciones de otros presidentes? Es como de, dude, número uno, no se trata de comparar de que, a ver, ¿qué hizo el otro? Está tiene la misma energía el otro también hizo las cosas mal. Tiene la misma energía de quién tiene el pene más grande. Güey. Sí. Y dos, o sea, no porque te haya dejado algo que se ve, quiere decir que sirve, o quiere decir que está bien hecho, o quiere decir que está libre de corrupción. Bueno. Ahora hablemos de cómo la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero es una basura. Y es que en estos últimos días han echado para atrás, han tenido problemillas con casos de alto perfil. Entonces, la cosa es con qué casos de alto perfil no tienen problemas estos incompetentes. Bueno, y es pero que cuéntanos, Sof. Les cuento, pero pequeña acotación previa. Se me hace muy chistoso porque estos güeyes, o sea, el presidente y sus compinches, estuvieron batallando y batallando por llegar al poder, porque dijeron, una vez que lleguemos, toda esa bola de ratas se van a ir al bote, y toda esa bola de corruptos, y todos esos asquerosos se van a... Y entonces uno dice, sí, a huevo. Llega. Somos tan incompetentes, o somos buenísimos haciendo propaganda y haciendo campaña, pero una vez llegando al poder, eso de gobernar como que no se nos da, eso como que de ser competentes, como que... y entonces llegan y no son capaces de hacer lo que dijeron que iban a hacer, porque ni siquiera conocen, o sea, en este aspecto de derecho, güey. ¿Sabes qué? Ni siquiera estoy seguro, o sea, puede ser,
No descarto que sean incompetentes. O sea, ¿tú crees que hay una truculencia ahí? Pero exacto, tampoco ok. descarto que se trate de un tema de nosotros es como la política Protégense gringa. mutuamente. Es la política gringa, o sea, todos quieren lo mismo, solo que unos van a decir que defienden A y otros van a decir que defienden B. Acá seguimos manteniendo el pacto de corrupción, o sea, ve el PAN, ve el PRI, ve ahorita que mandaron a los nuevos del Senado, o sea, Alito, Marco, sí, no, qué cinismo. Anaya, los mismos corruptotes. Y Morena mantiene a sus corruptos. Entonces, como de, nosotros vamos a fingir que vamos por ustedes. Al final, ¡ay, se me cayó el caso! ¡Ay, te puso el delito que no era! ¡Ay, fallé en esto! Guiño, Y guiño, ya sabes, para la próxima. Yo le echo la culpa al juez, la gente me la compra y todos seguimos libres y robando a nuestras anchas, ¿no? Entonces, o sea, para mí no es tanto incompetencia, sino corrupción del peor tipo y de la que nos demuestra que todos los políticos son lo mismo, o casi la mayoría. Dicho eso, hablemos primero de lo que pasó con el caso Ayotzinapa. Pues fíjense que habían 8 militares que estaban siendo investigados por la desaparición de los estudiantes y pues ahora están en libertad condicional. Mira y nomás. ustedes dirán, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues una jueza federal llamada Raquel Duarte Cedillo ordenó liberar a estos militares en cumplimiento con una sentencia del primer tribunal colegiado. Básicamente, en junio de 2023, la defensa de estos militares pidió que tuvieran libertad condicional, ¿no? O sea, sí siguen acusados de eso, llevan su proceso, pero pues que estén libres. Y pues dieron el visto bueno y salieron. Aún así, tienen que tener medidas cautelares, pagaron 50,000 pesos cada uno, tienen que ir a firmar cada 15 días de que no escaparon y no pueden salir del país porque les retuvieron sus pasaportes. Dicho eso, lo que está muy interesante, que es lo que ya nos adelantaba Juanjo, es que AMLO en una de sus mañaneras esta semana reacciona y dice que maldito poder judicial, que está coludido y que no busca la justicia y que son unos... Ven, por eso les digo que el poder judicial es corrupto. Hay que desaparecerlo. Hay que desaparecerlo. Yo, ¿saben qué? Monarquía. Bueno, pero la cosa es que la Fiscalía General pudo evitar que los liberaran en su momento. O sea, pudo impugnar cuando quejarse de la medida. Quejarse de la medida de esta solicitud cuando ocurrió, cuando la defensa de los militares la presentó. Y no lo hicieron. O sea, lo ignoraron. Y luego encima sale el presidente y dice que Luisa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación, le mandó una carta a Norma Piña diciéndole, recomendándole que era importante que no dejaran libres a estos militares malditos. ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Es que, mira, aquí hay dos cosas que yo quiero comentar. Número uno, originalmente la acusación era contra, creo que el doble de militares, no me acuerdo si 15 o cuántos, y la fiscalía, o más, 30 y pico, y la fiscalía quitó las órdenes, o sea, se retrajo de haber pedido las órdenes de aprehensión, las dejó solo en 8. Dices, ¿por qué? Si había tantos, y estaba comprobado que todos esos estuvieron involucrados. Al final lo bajó a 8. Y de esos 8 ahora dice, oye, los voy a sacar, ¿eh? Y la fiscalía, ¿qué? No oigo, soy de palo, pásale. ¡Y se pasó! ¿No? O sea, es como de, dude, no hiciste nada. Ahora, ¿quién asesora a esos militares? Un abogado cercano al ejército. Es decir, el ejército dice, oye, compita, ve y cuídame a mis chavos, ¿no? O sea, asesóralos, defiéndelos. Aquí mi compa, la fiscalía, va a meter las acusaciones. Y cuando tú metas esto, la fiscalía no se va a quejar, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso ahí, donde se mantiene la impunidad en el tema. Y al final del día, le echan la culpa, porque dice, alcalde le mandó una carta a Norma Piña. Norma Piña es la presidenta del Poder Judicial, pero al mismo tiempo Norma Piña no es jefa de los jueces. No debe de funcionar así. Si presidencia funciona así, si el gobierno federal funciona así y AMLO le manda órdenes a personas que deberían de ser autónomas. Como por ejemplo, que AMLO le dijera a una diputada, a ver, güey, por mis huevos votas así. O sea, sí entendemos que tengan una línea, pero que se pusieran en ese plan. Pues así, es que así funciona. Es que así funciona, pero así no debería funcionar. Así funciona en el mundo político. No digo que el poder Judicial sea perfecto, ni mucho menos, por supuesto que no. Pero, o sea, decirle a Norma Piña, oye,
ordénale a esta persona que debe de tener autonomía en decidir los casos, qué hacer, pues es como de, o sea, estás reconociendo públicamente que estás pidiéndole algo que no se debe hacer, ¿no? Pero bueno, no sorprende del presidente. Entonces, pues bueno, o sea, dos cosas ahí que quería dejar a colación. Y además, otra mala, pero ahora para el caso de la estafa maestra. Y esto porque en Morelos, un juez federal llamado Eutimio Ordóñez le dio un amparo a Jesús Alejandro Vera, que es ex rector de la Universidad Autónoma del Estado. Y entonces esto invalida la orden de aprehensión que tenían en contra de Jesús Alejandro por delincuencia organizada y lavado de dinero, porque Jesús Alejandro estaba metido en la estafa maestra por... Él particularmente por 78 millones, o sea, lo que él hizo estuvo relacionado con el desvío de 78 millones de pesos. Esta orden de aprehensión fue girada el 31 de octubre de 2020 y pues ahora el juez consideró que la medida no tiene motivación. O sea, básicamente, a ver, es el trabajo del gobierno decir, ok, este güey es un rata, yo de creo... La fiscalía. Ajá, de la fiscalía, perdón. Este güey es un rata, entonces queremos por son las pruebas de que Estas es son rata. las pruebas, o sea... La fiscalía tiene que ser quien investigue, quien arme el caso para perseguir a alguien, ¿no? Y entonces la fiscalía no armó bien el caso, no presentó bien las pruebas. Y entonces termina diciendo un juez, güey, pues es que no, lo que te estoy diciendo yo, o sea, dice el juez, hipotéticamente hablando, pero algo, palabras más, palabras menos. Es como, no es que yo piense que es inocente este cuate, es que no me diste suficientes pruebas, güey. O sea, no tiene ni motivación ni fundamentos, trae argumentos confusos, contradictorios e inconsistentes y no detalla las pruebas para acusarlo del delito. Recordar que así como sale salió Rosario Robles, o sea, no hay un caso. Y no me digas que no hay, o sea, que Morena, o sea, que los jueces malditos todos se han vendido a el poder que puede tener, ya no diga Rosario Robles, sino el ex rector de la Universidad de Morelos. Ajá, contra el poder que puede tener AMLO en presionar para meter a la cárcel a alguien. O sea, no me vengas con que hay todos estos pequeños también agentes de corrupción de los gobiernos pasados son tan fuertes que pueden manipular a los jueces. Si me estás diciendo de que el capo, ahora que ha pasado también con los líderes de los Z que los quieren mandar a Estados Unidos, bueno, te creo que el juez o la jueza diga o sea, si la mando a Estados Unidos me va a mandar matar. Y ahí sí hay una cierta presión. Pero en el ex rector de la Universidad de Morelos, por el amor de Dios, o sea, no, es que la fiscalía no da una en los casos. Pero Juanjo, hay más. Y esto solamente es en los últimos días, ¿eh? O sea, ni siquiera... Si hiciéramos un recuento si hiciéramos un recuento de todas las cosas que tuvieron que desechar de alto perfil, de casos que iban a perseguir en este sexenio, tendríamos que hacer un especial de 3 horas. Un especial. Pero dicho eso, es por el caso Rápido y Furioso. Pues resulta que la mano derecha de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, que es Luis Cárdenas Palomino, que él es exmando de la policía, pues ya va, o sea, se deshizo de las acusaciones que enfrentaba por el caso Rápido y Furioso. Ahora, ¿tú te sabes bien cómo está ese caso? Caso Rápido y Furioso. Porque lo leí y no lo entendí, Juanjo. Básicamente, resulta que la Administración de Tabaco y Armas de Estados Unidos, es como una agencia, alcohol, ¿no? Y alcohol. No me acuerdo los años, pero en el sexenio de Felipe Calderón dijo, oye, tengo una gran idea. ¿Por qué no agarramos a un traficante nuestro, que sea como un chivo expiatorio, un topo, o sea, un espía, pues, por así decirlo? Uh-huh. Y entonces le damos un montón de armas. 2.500. 2.500 armas compradas ilegalmente, pero les ponemos chips a las armas. Y le decimos que se las venda a traficantes en México, a sabiendas de que esas armas van a llegar a los cárteles de la droga, para ir siguiendo las armas. Está como ilegal y psycho, ¿no?
Claro, porque además ni siquiera le avisaron al gobierno mexicano. O sea, supuestamente solamente sabían estos güeyes de que García Luna y Palomino. La acusación, ¿no? La acusación es que el gobierno mexicano sabía por ellos. Ok. Entonces fue como de, le pasamos las armas y vamos siguiendo las armas que tienen chip para dar con todos, con toda la cadena, con los que trafican las armas, con los que las compran, etcétera. ¿Qué pasa? Que de buenas a primeras, el primer criminal que agarró las armas, estas traen chip, no manches, y lo rompió y las vendió. Esas armas, ellos ya no dijeron nada. ¿Qué tan mal ocultaron los pinches chips? Talento gringo, pero luego creen que los gringos son súper buenos en todo y no. Entonces detectaron los chips, se deshicieron de ellos y los gringos perdieron de vista las armas que acabaron en manos del narco. México terminó con 2.500 armas más. Ajá, que acabaron terminando en manos de criminales. Y luego una de esas armas se utilizó para matar a un agente fronterizo, ahora sí que en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y por eso se hizo todo el escándalo. Y entonces fue como de, ¿cómo es que México permitió que Estados Unidos hiciera eso? Bueno, básicamente en este caso, lo que la fiscalía tenía que demostrar era que Cárdenas Palomino, quien por cierto fue quien metió a la policía a Omar García Harfuch, o sea, Omar García Harfuch es gente de Cárdenas Palomino, que a su vez es gente de García Luna, tenía que demostrar que Cárdenas Palomino tuvo conocimiento de este tema, que lo aprobó, tal. No pudo demostrar nada de eso. O sea, fue como de, pues sí, el operativo Rápido y Furioso pasó, pero no hay evidencia en lo que entregaste fiscalía de que Cárdenas Palomino estuvo enterado. No hay en ninguna de tus documentos que me mandas, no hay un correo, no hay nada. Sí, literal. Una jueza dijo, ¿sabes qué? Es que no, nuevamente, no es que sea inocente, pero no me estás dando pruebas. O sea, con lo que me estás presentando no hay nada que pueda hacer. Es el segundo exfuncionario que evita estos cargos. Porque también está el excomisario de la Policía Federal, Facundo Rosas, que pues, caso similar, no, pues güey, no es que sea inocente, pero no me estás armando un caso bien, güey, no puedo decir que sí. Afortunadamente, pero digo, quizás momentáneamente, este güey, Palomino, sigue en prisión, pero por otros cargos. Y pues ya, en eso andamos. Y el tema es que, lo que decía hace rato, caemos en este limbo donde, así como el meme de Spider-Man, la jueza, el juez dice, oye, fiscalía, tú no me diste las pruebas, y la fiscalía dice, tú eres un corrupto, y por eso lo dejaste libre, y entonces acaba cayendo en la impunidad, la misma impunidad de siempre, ¿no? Bueno, pasamos al tercer tema. ¿Sabes qué es este sonido? Chisme. Chismecito. Chismecito. El caso Azucena Uresti. ¿Qué pasa? Que el viernes pasado se despide de su programa luego de 20 años de relación laboral con Milenio. Uh-huh. Dice adiós. Dijo que era tiempo de definiciones y que las circunstancias actuales la llevaron a tomar esa decisión. Uf, las circunstancias. No sabía que una palabra le podía enojar tanto al presidente. Uf, sí. Y pasa porque 12 horas después, el sábado, luego sale Milenio y dice, bueno, pues esto, o sea, fue de mutuo acuerdo, todos quedamos muy contentos, Azucena se va porque es que quería tomar un programa en Radio Fórmula, que es en las mañanas. Pequeño detalle, su programa en Milenio era por televisión, en cadena nacional, durante la noche, así que ambos proyectos no chocaban, y Azucena llevaba, pues ya desde 2018 trabajando para Radio Fórmula, no es como que le dijeron, oye, ¿cómo te vas de que traicionaste a la empresa, o eras un rostro exclusivo, tenías un contrato de exclusividad. No, desde hace 5 años trabajaba para Radio Fórmula, y simplemente ahora, en lugar de trabajar para Radio Fórmula en la tarde, iba a estar en la mañana en este Noti, que de hecho todavía ni se definía bien para ese entonces cómo iba a estar el Noti. Ahora, empieza a circular, luego de estas noticias, una versión en Radio Pasillo, ya saben, en el chismecito de que, Azucena ya tenía harto a Milenio por su actitud, por el trato a su equipo de trabajo, pero pues otras voces empiezan a criticar censura. Yo mismo en TikTok subí un video al respecto. Yo creo que es una mezcla de dos cosas. O sea, conozco una persona que trabaja como subordinade, ¿no? Uh-huh. O sea, no cabeza, sino una persona aquí, low key. Un peón. Uh-huh. Y me dijo que sí era bien ruda. O sea, que sí era de que... A ver, para los que no sepan, el medio, no digo que todos, no todos, pero el medio está lleno de gente con complejo de estrella, ¿no? Y con egos muy altos y demás.
Y no es raro No es raro. toparte en el medio con gente que sí, o sea, que Es más, puede hasta le ser sorprende cuando dices que tal que o cual, alguien es ajá, de que, no, amable. esta persona es muy amable. Y te dicen, ¿qué? ¿En serio? No, o sea, porque cero se lo imaginan porque es como muy común que, no, Ah, ya. pues la persona, la estrella va a ser ojete contigo. Y pues ni siquiera debería ser así, ojalá el mundo cambie algún día. Pero sí, o sea, sí hay fundamentos de que sí habían habido quejas en Milenio, no que por eso la hayan dicho Ahí salta va. la shit, pero... Si quieres, platicamos de los hechos y Va. después platicamos de... porque, ¿qué pasa? Que AMLO, el presidente del fin de semana, sale a defenderse de las acusaciones y dice que él no censura periodistas y le pide a Azucena que salga a explicarse. Eso sí, reconoce que Francisco González, el dueño de Milenio, y él son muy buenos amigos. Y aquí... Lo que se me hace raro igual es que, perdón, ya sé que querías todos los hechos antes, pero pequeño paréntesis. O sea, que se me hizo muy raro que el presidente se ofendiera tanto de que dijera, Susana, las circunstancias, o sea, pudiste haberle ignorado y la cosa se hubiera hecho menos grande. Pero como, o sea, casi parecía que AMLO le había dado una pauta, ¿no? Ujú, ujú. Y que como se salió de algo que él hubiera aprobado, ¿no? Al despedirse decir eso, pues ahí se enoja, ¿no? Porque, güey, ignórala, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el lunes, ante esta reacción del presidente, Azucena abre su noticiero con un mensaje bastante extenso en el que advierte que, pues está, esto ya en Radio Fórmula, ¿no? Todavía en el programa de la tarde, todavía no está en la mañana. Eso empieza hasta el mes que viene. Y abre y dice, estamos ante tiempos difíciles en los que el periodismo está bajo acoso y amenaza. Y aclara que no intercambió de empresa, o sea, no tiene que ver lo que dijo Milenio de que hoy me fui para acá y por eso dejé Milenio. Sus proyectos no interferían con el espacio en Milenio. Entonces, bueno, está efectivamente, por un lado, esta versión de que no, que Milenio ya estaba harto de Azucena por los malos tratos y había muchas quejas. Y por otro lado está lo que yo considero que es la versión de Azucena, a partir de publicaciones, columnas y textos que escriben personas como Héctor de Mauleón, Carlos Loret y Gibran Ramírez en distintos espacios. Porque lo que dice Loret en su columna para El Universal, Ahí va. Bueno, dice cosas, supongo que nos vas a contar, dice cosas muy específicas que a mi criterio solamente podría haberle contado a Azucena, ¿no? O sea, tendría que ser algo O sea, así. esta gente habló con Azucena. Ok, sí, Ujú, definitivamente, porque qué pex. Sí, o sea, Entonces esa es su versión. o con fuentes muy cercanas. Sí. Por eso yo considero que es la versión de Azucena Ajá. a través de la voz de estos Que la versión de periodistas. Bueno, Azucena no Gibran es significa periodista. la verdad máxima, No, estamos significa diciendo, la son versión. las dos versiones. Ajá. Básicamente, tanto Mauleón como Loret como Gibran Ramírez dicen que había una escalada sistemática de vigilancia editorial en Milenio. Es decir, que le estaban revisando qué llevaba, cómo lo llevaba, qué tanto hablaba de un tema, qué tanto le tiraba en cada tema y que le pedían que hubiera temas que no llevar, o sea, que no llevara algunos temas, que otros los llevara más, como dice Loret, descafeinaditos, ¿no? O sea, con menos punch. Esto pasa en los medios que tienen financiamiento público. Pasa, o sea, siempre, sin duda alguna. Y bueno, no solo eso, sino que le exigían también que le bajara en Twitter. Según esto, le exigieron que cancelara su columna en Opinión 51, otro espacio. Incluso asegura que en alguna ocasión, cuando estaba hablando de un tema espinoso para Palacio que habían dicho que no iban a tocar, se le cayó la señal, lo cual es gravísimo. Le cortaron el cable, ¿no? Entonces, y bueno, hay que recordar que apenas el lunes 8 de enero, luego de que Azucena llevó una cobertura de este tema de los drones en Guerrero, del cual hemos hablado también aquí, AMLO en la mañanera la llamó, para criticar esta cobertura, la llamó Susana Erestegui, ¿no? Y dijo, esa Susana Erestegui, y ahí tenías atrás al vocero de AMLO diciéndole, Azucena Uresti, Susana, ¿no? Y a ver, o sea, no es como que el presidente no conozca a Azucena, y no es como que el presidente Sí, no hay sea la forma. primera vez que habla de Azucena, ya ha hablado de ella muchas veces, y justo lo que le dice a Azucena es, presidente, si no se sabe mi nombre, entonces no hable de mí. O sea, si no me conoce al grado que no sabe Si no quién sabe soy, mi nombre, pues he de ser bien pinches irrelevante, deja de hablar de mí, ¿no? pero o sea, si entonces sale Azucena a decir esto y sale Azucena a decir, pero si no, lo que pasa es que usted está demostrando una vez más que es discriminador, es misógino, es agresor constante de mujeres y esto detona toda la crisis
esto de acuerdo a la versión de Azucena, en la que Milenio le dice, ya bájale, y ¿sabes qué? O Milenio o Radio Fórmula. Y entonces en Radio Fórmula, que también tiene cierto nivel de financiamiento público, pero tiene mucho más espacio ella para poder hablar libremente, y ahí sabemos que hay voces críticas al gobierno, y entonces le dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Vente para acá 3 horas en la mañana, y ahí es cuando Azucena dice, bueno, pues hay unos vidrios, ¿no? Y Milenio le dice, no, 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 espérate, no, ya no, y se va. Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Que yo creo que lo que ha pasado, o sea, tenemos un gobierno que, aunque le bajó mucho al financiamiento público, pues sigue determinando por dedazo qué medios reciben dinero y qué medios no. Solamente da menos dinero, pero sigue dando dinero. Y sigue dando dinero a los mismos de siempre. O sea, 10 medios a lo largo de todo el sexenio se han llevado, y esto lo voy a contar en un TikTok a detalle, que estoy haciendo, la mitad del presupuesto de publicidad oficial. Mientras eso siga pasando y mientras haya, o sea, mientras se siga decidiendo, no está mal que el gobierno financie a las noticias, porque al final se necesita ese financiamiento y el Estado debe de asegurarse de proveer el derecho a información de la gente. El tema es que al hacerlo por dedazo, por asignación directa, decirle, ahora te doy esto, no, ahora te quito, lo único que fomentas es que el gobierno siga teniendo el poder para callar periodistas. Entonces, y todavía había gente que decía, eso, se les acabó el chayote. Es como de, no, porque siga el chayote, es que el presidente puede, ni siquiera es que el presidente haya dicho, quítame a Azucena. Es que el mismo medio tiene tanto miedo de que el presidente les baje el presupuesto el próximo año, Claro. que dice, no, es autocensura por miedo. Sí, sí, exacto. O sea, no es que, o sea, quizás como si se hacía antes, así de, a ver, güey, o le bajas o le va. O sea, pues sí, o sea, la autocensura definitivamente es un factor. Yo creo que, o sea, digo, si tuviera que hacer mi apuesta y por las cosas que sé, yo creo que fue una mezcla de cosas. Si Azucena fuera así, o sea, suponiendo que estas versiones de esta subordinada, de que, o sea, porque yo no sé, yo no la conozco Es su personalmente. versión. Ajá. Chance, Azucena es un amor de persona. No lo sé, no la conozco personalmente, no he trabajado para ella, pero suponiendo que la versión de esta subordinada persona es real, y Azucena en efecto era muy grosera con su equipo, ¿no? Mala onda, malos tratos, pero si hubiera sido super light, súper descafeinada. Hubiera sido incluso un poquito pro 4T, ¿no? Uh-huh. Quizás ella seguiría ahí, ¿entiendes? O sea, o quizás, o sea, siento que es una cuestión multifactorial. O sea, sí es cierto que Milenio como que se quiere, que es imposible, la verdad, pero se quiere vender como la programación, especialmente porque ahora tienen Milenio Televisión, que son noticias 24/7. Quieren venderse como el canal de noticias, que no importa si eres pro 4T o anti 4T, o sea, te van a dar los hechos y ya, o sea, no quieren estar de un lado político o del otro. Y Azucena completamente rompía con eso y eso obviamente no les gustaba, ¿no? O sea... Un día podríamos hacer un especial de por qué yo no creo que existan medios neutrales, claro. aunque muchos medios se venden como tal, ¿no? Exacto. Pero ahorita te comento algo que estoy para continuar. Y pues sí, y luego, ¿cuál era la otra? Lo del programa de fórmula, eso sí es una reverenda, ¿no? O sea... Es un pretexto. Es un pretexto, supuestamente, dicen fuentes confiables que no les puedo decir. La excusa fue que Azucena habría presuntamente aceptado el programa de las 3 horas y no le dijo a Milenio antes, como que no les avisó. Y luego llegó y les dijo, oigan, acepté este gig. Y Milenio dijo, ay, ya, güey. O sea, eres bien anti el presidente, siempre nos andas metiendo en pexes, güey. Aparte, tenemos un buen de quejas de tu comportamiento y encima, o sea, no me pediste permiso para aceptar esta otra chamba. No, ya vete, ¿no? Y entonces fue como un acumulado de todas esas cosas. Otra cuestión es que el comunicado que sacó Milenio, no, pues es que fue un acuerdo mutuo y que no sé qué, fue un intento desesperado porque vieron que el presidente se enojó tanto de que Azucena dijo lo de las circunstancias y porque... Que el comunicado de Milenio fue antes de la reacción del presidente. Sí, o sea, pero es que... Pero sí, o sea, no, o sea, se la veían venir. Ahora, te voy a decir por qué yo no creo.
Recuérdame fácil. que te diga algo off the record. Ok. Muy fácil. Esto pasa, al hablar de que esto es muy común en los medios, o sea, esto pasa con muchísimos presentadores y gente que sale a cuadro. Entonces, estas actitudes y demás, ¿no? Entonces, para un medio no es razón para correr a alguien, salvo que el caso sea gravísimo, Sí. no es una razón para correr a alguien que esta persona tenga malos tratos hacia su equipo o lo que sea. Más bien se utiliza como una justificación para hacerlo una vez que ya deciden hacerlo, ¿no? Entonces, así Azucena, para mí es irrelevante si Azucena era o no era buena onda con su equipo o Lo que sea. lo que sea. O sea, se utilizó. ¿Por qué? Estamos de cara a una elección. Azucena era la persona, la periodista, la presentadora más vista de Milenio. Tenía el programa estelar. Básicamente, yo no puedo pensar en un solo referente de Milenio que no fuera Azucena. Y a mí, la verdad, Milenio, no soy tan fan de Milenio. No me gusta, o sea, me parece un medio, tú dices que se venden como, como neutrales. A mí se me hace un medio súper pro gobierno y no importa el gobierno que esté en el poder. Si eres un medio pro gobierno, para mí no eres un buen medio. Y Azucena era la única que intentaba hacer algo, pero además era la que atraía más miradas. Entonces, quitarte a tu estrella a punto de entrar a un periodo electoral es suicida, porque la gente a la que, o sea, la gente que me jala más audiencia, me deshago de ella previo al momento más importante en 6 años, porque trataba mal a su equipo. Fíjate que no, qué mal. No, me parece un argumento poco creíble. Uh-huh. Sale perdiendo Milenio, sale perdiendo Azucena. Nadie sale ganando. O sea, es una decisión absurda. Entonces, para mí, O no se sale, entiende. o no sale perdiendo Milenio si ya vean conversaciones debajo de la mesa de, güey, ya sabes, el financiamiento, güey, ¿no? O sea, sería como Por eso, sería sin- como lo único. Sin la presión financiera del gobierno, Ujú. no se No entiende esa tendría decisión. sentido. Para mí no se entiende esa decisión. Ujú. En fin. Qué cosas. Siguiente tema. Bueno, pues esta semana, como el resto del mes, he estado plagada de violencia, ¿no? Últimamente como que siento que recordamos más estos sucesos violentos por los videos que están saliendo. Ujú. Un video que apenas dura menos de 10 segundos, que graba un motociclista en la carretera Cuautla Morelos. Yautepec, ¿no? Ah, sí, Cuautla, Cuernavaca. Exacto, Cuautla, A la altura de Cuernavaca. Yautepec. Exacto. Y en el video se ve, o sea, supongo que, digo, la situación es tan extraña, yo si hubiera estado en la posición del motociclista, probablemente igual sacaré mi celular para grabar, no vaya a ser. Y hay una niña de 12 años gritándole auxilio, se acerca y Y hay bueno, una camioneta, ¿no? y hay una camioneta toda baleada. Y resulta que pues era una familia, iba la tía, iba la mamá, el papá, los dos hijitos, un niño de 10, una niña de 12, y se les emparejaron y asesinaron a los 3 adultos, hirieron a los 2 menores y la niña de 12 se salió a pedir ayuda, ¿no? Entonces, ese fue un caso muy mediático que nos habla, pues, nos sigue confirmando todos los días la crisis de inseguridad en la que estamos. Y como que muchos casos con niños, ¿no? También el último caso como súper mediático, que de hecho en X de repente vi que era trending, con los niños, ¿no? Y dije, uff, los homofóbicos otra vez haciendo de las suyas. Y Porque entonces, esta semana, aprovechando, se hizo la primera adopción homoparental en el Estado de México. Pero bueno. Buena noticia, sí. Y Sofa ha de haber dicho, Y entonces yo dije, pero no. ay, ¿qué pasó? No era de eso. Y no era de eso, era gente reaccionando a un video en el que Es el de Guerrero, ¿no? sí, lo tengo por aquí, Te pero tienes que bajar bastante. no. ¿Dónde está? O sea, me lo sé de memoria prácticamente, pero no encuentro. Échatelo. Bueno, no sé si borré mi información, genuinamente. Yo creo que la borraste. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, se empieza a difundir un video de un grupo de 20 menores, tan chiquitos como de 12 años. Habían algunas niñas, algunos niños,
y traían rifles. Y entonces era como el evento como de iniciación que iban a formar parte ya del grupo de autodefensa de su comunidad, que era El pueblo de Ayahualtempa, y eran 15 niñas y 5 niños de entre 11 y 15 años. 15 niños y 5 niñas. Lo dijiste al revés. 15 niños y 5 niñas. Sí. Y pues es toda esta desconfianza, ¿no? Que la gente le tiene a las autoridades. O sea, lo veíamos con el video de las mujeres pidiéndole ayuda al Mencho. O sea, que tú sabes, o este otro caso esta semana en el que una comunidad no lo quería dejar entrar a militares y los militares, sí, vamos a, En Chiapas. en Chiapas, contra el crimen organizado. Y la gente, no, güey, tú no entras, estás coludido. Sí, o sea, hay ajá. una nula confianza en las autoridades en muchas zonas del país. No los dejan entrar y tienen que armar sus grupos de autodefensa, incluso con menores de edad. Más que, o sea, es nula confianza, pero aquí es como de, o sea, no es siquiera si confían o no, es que no hay autoridad. O sea, en Ayahualtempa apenas hace unos días atacaron a una familia completa, el 19 de enero, y ahí fue cuando deciden, o sea, dicen, los ardillos, este grupo con el que está coludida, con el que tiene videos la alcaldesa de Chilpancingo, que es de Morena, este grupo nos está atacando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, nos armamos. O sea, no hay policía. Ni siquiera es que imagínate no hay policía. Ver a tu alcaldesa reuniéndose con los líderes criminales del cártel que está asesinando a la gente a tu alrededor, pues ¿cómo chingados voy a dejar pasar a la policía? Sobre todo que además el cártel te sigue matando. O sea, exacto, es como la jefa de la policía coludida con ellos, los criminales me están matando. O sea, pues no. O sea, fue en Chicomucelo, Chiapas, donde no dejaron pasar a los militares. Y precisamente en Chiapas, por ejemplo, salió Diego Prieto, que es el titular del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dijo que recomendaba por la situación no visitar 2 zonas arqueológicas, Bonampak y Yaxchilán. Entonces, o sea, al grado de no. Y dice, o sea, la zona es segura, o sea, la zona arqueológica en sí, pero llega, güey, ¿no? Entonces todo el camino está peligroso, entonces pues no se lo recomiendo. Y también empresas internacionales y locales mexicanas ya cancelaron sus tours a la selva lacandona por lo mismo, porque tienen miedo de los grupos armados que están metidos en la selva y que vayan a secuestrar a los turistas. Oye, Taxco, otra zona sumamente turística, que justo el alcalde ahorita en la Feria de Madrid para la promoción del turismo. Ajá. ¿Y cuéntanos qué pasa en Taxco? En Taxco, desde el lunes, están cerradas las escuelas por la delincuencia. O sea, por la inseguridad. La gente está regresando a sus casas a las 6 de la tarde por miedo a estar en las noches. De hecho, me parece que fue antier que hicieron una protesta y entonces empezaron a tocar la campana como del templo de ahí, de la iglesia de ahí, y la gente prendía y apagaba sus luces porque ni siquiera van a salir a protestar en las calles porque tienen demasiado miedo de salir de sus casas. O sea, es una cuestión verdaderamente distópica. Y todo empezó por una fuente de seguridad contaba que, o sea, a los transportistas, a los taxistas y así, los tenían de que por cada pasajero me tienes que dar 50 centavos al crimen organizado. Uh-huh. Y tienes que ser halcón, ¿no? O sea, decir, oye, quién se sube, quién baja, alguien nuevo, alguien diferente, alguien que tuve sospechoso, o sea, actuar como espía para el crimen organizado. Que al inicio de año les dijeron, oigan, ¿qué creen? La tarifa se sube de 50 centavos a $1 por pasajero. Y entonces los taxistas dijeron, oye, no manches, o sea, bueno, transportistas, o sea, de camiones, de camionetas y así, dijeron, no, entonces vamos a irnos ahora sí que como a huelga, pero no, pero es que de que es muchísimo, o sea, si el pasaje te cuesta $7, darle $1 es más muchísimo. Gasolina, más lo que le tienes que dar al gobierno, sí. ¿No? Entonces, y dijeron, no, vamos a dejar de trabajar aunque nos maten. Y entonces el transporte se detuvo en estos días, dejó de haber transporte. En entonces, Acapulco, Ajá, o sea, esto en Taxco, pero pasa en todo Guerrero, o sea, bueno, en Acapulco y en ¿cómo se dice? Talcihuatanejo. Se me fue el nombre. ¿Ixtapa? ¿Ixtapas-Guatanejo? Sí. Ajá. O sea, pero también en Chilpancingo estuvimos hablando del año pasado de cómo estuvieron mate y mate a taxistas, a transportistas en general, ¿no? O sea, este tema de que el crimen organizado está sobre los transportistas es un tema de todo Guerrero gobernado por Evelyn Salgado, o sea, la marioneta de su papá, de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Los dos de Morena. Entonces, pues es un tema de nunca acabar. Y de no es un caso, no es Taxco.
Es todo, ¿no? ¿Qué otros, hay algunos otros temas de violencia? Bueno, un secuestro en Chihuahua. Secuestraron y luego liberaron después de 2 días a 4 integrantes de la familia Levarón. Lo que se hizo interesante es que ante esta situación, la gobernadora Maru Campos del PAN se lamentó a AMLO, lo llamó, y citó, un pendejo. Luego AMLO dijo así de que yo no respondo esas cosas porque ya cuando se es grosero, obviamente la situación es o el reclamo de Maru Campos es no se está dando apoyo federal. O sea, el gobierno de un estado no es el que tiene como la capacidad de desmantelar un cártel de la delincuencia organizada. Quien se encarga de delincuencia eso, organizada es gobierno federal. exacto. Entonces es como, pues, necesito apoyo federal y no me lo están dando. Y la familia Levarón se estuvo manifestando y después de que ya aparecieron sus integrantes, dijeron, o sea, le pidieron perdón a la gobernadora, lo que se me hizo muy extraño. ¿Los de varón? Ajá, dijeron de que perdón por ser groseros, como debimos confiar en las autoridades. Fue muy raro, o sea, Qué fue raro. como, ¿qué les dijeron? ¿Sabes? Y además, a ver, o sea, también Maru Campos estaba bajo mucha presión por todo Sí. el tema de la jirafa y su fracaso para hacerse cargo de ese tema, y ahorita lo utiliza para desviar la atención y echarse También. el AMLO. Yo Pero creo. también un tío me decía, ¿no? De que es que o sea, ¿cuál es la grosería? Si decirle pendejo a AMLO o todas las cosas que ha hecho AMLO de dejar a la gente sin medicina, sin seguridad, ¿no? Y también, o sea, es como un tema de, o sea, Maru Campos lo utiliza como para desviar la atención, pero también el presidente, o sea, de que no respondo porque me llamaron con una grosería, es como, no, atiende el problema de inseguridad que no estás resolviendo, ¿no? Sí, y con eso pasamos a los otros temas. Otros temas, bueno, este tema quedaba para ser un tema de la semana, la verdad. ¿Desaparecerán a la CNDH? Rosario Piedra Ibarra. Pero le vamos a dar seguimiento, entonces Le podrá vamos ser a un dar tema seguimiento. después. Rosario Pedro Ibarra propuso, la titular de la presidenta de la CNDH desde noviembre de 2019, va al Congreso a dar su quinto informe y propone desaparecer la CNDH. ¿Qué? AMLO, lo chistoso es que AMLO había dicho, voy a desmantelar los órganos autónomos. Y alguien le dijo, presidente, pero hasta la CNDH, Él dijo, no. y él, no. La CNDH Y entonces Rosario de Piedra, hay que desmantelarla. Güey, ¿qué? Todavía un cuate en ¿No? los comentarios de YouTube ponía, su presidente, un tipo que se puso que era disque neutral en los Ajá. comentarios de YouTube, su presidente, sí, AMLO es el presidente de todos los mexicanos, no tengo Sí, tema con no. eso. No es como su que yo presidente- despierto y digo, no, mi presidente Él no es mi es... presidente, sino Cuauhtémoc Blanco. No, estamos peor. Bueno, no es como que no es el presidente, pero pone, su presidente nunca ha dicho que va a desaparecer los órganos. Es como, literal, eso dijo. Pero Literal bueno, eso dijo, pero o está sea, bien. vamos a quitarle el financiamiento. ¿Cómo crees que va a existir algo si no hay dinero? ¿No? Pero bueno, aquí la gente vive en otro mundito, cree que las cosas son gratis. Y entonces viene Rosario Piedra Ibarra y dice, es chistoso porque en el quinto informe dice, nosotros hemos hecho las cosas perfectas, creamos un modelo distinto de defensa de derechos humanos, derribamos mitos de que se necesitan burocracias doradas y un presupuesto abultado para funcionar. La CNDH es el único órgano constitucional autónomo que ha empezado la transformación del pueblo. Pero entonces... Pero está de la chingada, entonces hay que quitarlo. Dice, pero la CNDH ya no responde a las necesidades del pueblo, entonces mejor hay que crear una nueva institución. Es como de, a ver, pedazo de animal. Entonces sí lo arreglaste o sea, no. Ajá, no entiendo. O lo hiciste fregoncísimo estos 5 años, o no has hecho nada en estos 5 años. Y entonces es como, ya sabes cuando tu vida está yendo así de la chingada y dices, ay, necesito reinventarme, y te pones fleco, güey. Es eso. Es eso, porque nada más le tema? nada más, su propuesta es cambiarle el nombre, ahorita nos dirás cómo. Pero no es solo cambiarle el nombre. A ver, di tú. O sea, mi teoría es como le quiere cambiar el nombre, pero no me estás diciendo estructuralmente qué cambios vas a hacer. Es que no es un rebranding ahí de que ya no se va a llamar CNDH, sino, como ella quiere llamarle, Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. No solo es el cambio. O sea, al ser un órgano autónomo se necesita cambiar la Constitución para modificar a la CNDH. Tanto en temas de cómo se llama, del puro nombre, como en temas de cómo está estructurado. Entonces, lo que dice, y para esto, pues necesita apoyo de el Congreso, que claramente no va a tener, ¿no? Ahora, no solo es eso, sino que la CNDH tiene una cosa que se llama Consejo Consultivo. Ese Consejo Consultivo son expertos que recomiendan al titular de la CNDH. ¿Escuchaste eso? Sí, como una moto, ¿o qué fue?
Fue mi panza. ¿Fue tu panza? Sí. Ya tienes hambre. Pero sigue. Entonces, estos expertos le dicen o sea, cuando llegan las quejas, y entonces los expertos la revisan y le recomiendan a la titular, oye, vámonos por acá, vámonos por allá. ¿Qué ha pasado este sexenio? Que la titular los ha ignorado al grado de que le han renunciado 2 consejos. Todo el grupo de expertos en derechos humanos dijeron, no nos estás pelando, te vale un pepino los derechos humanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahora dirán, esos seguros son corruptos, infelices, neoliberales. Resulta que estos cuates están ahí por buena onda, no cobran, lo hacen porque están de verdad, a diferencia de Rosario Pedro Ibarra, que sí cobra. Y entonces ahora Rosario dijo, ¿cuál es la solución? ¿Traer a gente aún más experta en derechos humanos? No. Que los elija el pueblo. Oh. La clase, o sea, es como o sea, ya sabemos que no tienen ideas propias y todo tienen que sacarlo de lo que dice el presidente. Pero, ¿en qué mundo? O sea, ¿por qué sería mejor, en lugar de traer expertos en derechos humanos, poner a votación a quien vamos a meter gane un también futbolista, ¿no? Para meter a, ¿cómo se llama? El de Mérida ahora, el clavadista Pacheco. este que nada más se clava, a ver en qué partido político se clava. Oye, no sé cómo nadie hizo no sé cómo nadie hizo una caricatura política de Rommel Pacheco haciendo así y saltando a Morena. Trampolín que trampolín dice de pan. Pan y saltando a la piscina que dice Morena. Sí. Ay, somos unos. Ya de aquí a ser moneros. Sí. Entonces, bueno, quiere hacer esto y quiere incorporar unas cosas que no están tan mal, que es, habría que ver que un experto diga si sí o si no sirve, pero incorporar la facultad de solicitar medidas cautelares, brindar atención directa a víctimas, en fin. Rosario Piedra Ibarra es hija de una icónica luchadora de derechos humanos que se llamaba Rosario Ibarra de Piedra. Ella, uno de sus hijos, fue de las primeras mamás buscadoras. Su hijo pertenecía o fue acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre y lo desaparecieron en 1973 y durante décadas la señora estuvo luche y luche para que le dieran información. Murió sin saber dónde estaba su hijo. O sea, su familia, ella, su hermano, es un desaparecido del gobierno. Y entonces ahora, durante toda su administración, se la ha pasado ignorando a las mamás buscadoras, se puso del lado de los que deben... Es completamente, es una subordinada del gobierno reverendamente asqueroso y se me hizo muy chistoso, supongo que nos vas a decir. Básicamente, dice su idea estúpida, la serie de ideas estúpidas que ya nos dijo Juanjo, y entonces la oposición le mienta a su pip y... ella, y le dicen, qué vergüenza, ¿no? Que con tu contexto familiar no estés apoyando a las víctimas, y entonces ella, o sea, se pierde, ¿no? Y empiezan, no, ¿y cómo están invocando el nombre de mi madre? Güey. No hablen de mi madre, ella se revolcaría en la tumba y es si como estuviera escuchándolos hablar. A ustedes que encubrieron a violadores de derechos humanos, es como, ¿qué? Y es como, tú estás haciendo lo mismo, güey. Exacto. ¿De qué estás hablando? Aquí está muy fácil. El gobierno en todos los sexenios ha violado derechos humanos. Sí. Sí. O sea, hay casos que se han ido a cortes internacionales, etc. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que la CNDH, que debería ser el que le dijera al gobierno, oye, ojo con este tema que estás haciendo aquí, ojo que con antes esta matanza, pasaba. ojo con esto, que antes pasaba, ahorita ponen a Rosario Piedra, y entonces ella en su mente dice, a ver, si yo como titular de la CNDH no saco un comunicado diciéndole al gobierno, oye, esta matanza de chavos que hizo el ejército acá, eso es una violación a derechos humanos, ojo ahí. Entonces, el gobierno no tiene violaciones a derechos humanos y entonces no pueden decir que AMLO ha violado derechos humanos. O bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha violado derechos humanos. Entonces me quedo callada. Sus expertos le dicen, oye, no, pero esto sí es una violación. No digo, soy de palo, cállense al hocico. Yo no firmo nada y no hay violaciones a derechos humanos aquí. Y entonces así funciona su cabeza. Y entonces dice, ahora vamos a quitar a la gente que me está aquí molestando y vamos a poner a gente del pueblo bueno, ¿no? Y que el pueblo bueno, y entonces vamos a llamarlo del pueblo, en fin. Así las cosas con la 4T una vez más. Y siguiendo con temas politiqueros, en otras notas, el PAN ratificó a Xochitl Gálvez como su precandidata única a la presidencia, lo cual estuvo gracioso porque se tardaron varios días en hacerlo. El PRD fue el primer partido en hacerlo, el PRI todavía no lo hace. Y entonces yo sí estaba cocinando en mi cabeza la teoría de que el PRIAN estaba pensando poner a otra persona o un plan B, güey. O sea, porque dijeron, güey, esto está... Sí, era mi teoría. El PAN ya me cayó el hocico.
Pero pues ya veremos. Hablando de Xochitl Gálvez, ella presentó una denuncia contra Claudia Sheinbaum en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investiguen los presuntos moches de Notimex, lo que ya les hemos contado en este programa. Y muy interesante, expulsaron a la alcaldesa de Manzanillo, que se llama Griselda Martínez de Morena. Y la expulsaron del partido porque ella denunció la presencia del crimen en Morena y dijo que incluso le habían presentado líderes de los cárteles, ¿no? Gente ahí metida a Claudia Sheinbaum. Bolas. Y entonces, pues, la sacaron del partido. Mario Delgado negó que fuera una expulsión por estas razones. Solamente dijo que, pues, ya no hacían match, ¿verdad? O sea, ya no. O sea, que parecía, dijo, es que parecía que ella ya no quería estar aquí. Entonces, pues, bueno. Y ella literal me expulsaron. O sea, ¿cómo estás negando algo que Además, coincidentemente, cuando salí a decir esto, ya no quiero estar aquí, ¿no? Y por eso me salí. Ajá. Y en temas electoreros, pues hay fuentes que Vilchis, la que lleva la parte de quién es las mentiras de la mañanera, que no puede decir 3 palabras sin tropezarse en ellas, Sí, es lamentable. es verdaderamente lamentable. Aparte es muy chistoso porque ella es la que tiene que salir a decir cómo están mintiendo del gobierno, pero lo dice con una inseguridad. Es como, Pues porque sabe que son mentiras. Dijeron del presidente, o sea, güey, dilo con confianza, que si no menos te van a creer. O sea, está bueno que estás diciendo un cachote de mentiras. O sea, mínimo créetela para que la demás gente te la crea. Por favor y gracias. Imagínate ser la vocera de la censura de este gobierno. No censura, pero del las ataque mentiras al periodismo de este gobierno. O sea, va a pasar a la historia como bueno. Dicho eso, esta mujer va, según fuentes internas, a buscar la candidatura a Puebla. Santo Dios, Puebla. Santo Dios. Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, pues ya saltó a Morena, se metió al Partido Verde aliado de la 4T. Y hablando de Puebla, la jirafa Benito finalmente llegó a African Safari, el parque de conservación, después de, como tú nos comentabas, sufrir abusos en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo cual están atacando muchísimo a Maru Campos. Y en cuestiones internacionales, Juanjo. De volada, lo que nos queda son... bueno, en Estados Unidos, pues ya esto es una carrera de 2 caballos en el Partido Republicano. Por un lado, Donald Trump, que es el amplio favorito y todo indica que va a ser el candidato. Por otro lado, Nikki Haley, ya hablamos de ella la semana pasada. Que yo creo va a ser un buen comodín, porque sí, Donald Trump... de pura chiripa, sí se mete en un pex muy real y sí, o sea, legalmente ya está así hasta el cuello. Entonces, bueno, tienen a Nikki Haley que tampoco tiene baja popularidad, ¿no? Es competitiva. Esto luego de que Ron DeSantis abandonó las primarias republicanas, le fue vergonzosamente mal. El güey tiene una energía patética, güey. Ahora, se esperaba, sí, no, o sea, terrible. El que esperaban todos que fuera el Trump joven y 2.0 recargado, pues terminó siendo... Solo hay un Trump. Y lo interesante con Nikki Haley es que por identity politics, o sea, voto porque es mujer, porque es de una minoría. Porque hay no es tan radical como Trump. Hay muchísima gente liberal, ¿no? Pues no de izquierda, ¿verdad? Pero liberal. O los republicanos centristas, o sea, no tan radicales. Ajá, no tan radicales que apoyan a Nikki. Y que si neta, si a Trump me lo detienen y tienen que poner a Nikki porque no hay de otra, y es Nikki contra Biden, yo sí creo fielmente que Nikki le daría una patiza al viejito, porque mucha gente del bando demócrata saltaría y votaría por Nikki, aunque suene tonto, nada más por la emoción de tener una mujer india presidenta, güey. No estoy tan seguro de eso, pero bueno, ya lo podremos platicar después. Pero justamente el termómetro era New Hampshire, y en New Hampshire, porque New Hampshire tenía por el electorado pinta para que Haley le pudiera competir fuertemente a Trump. No quedaron tan mal, 54-43, pero sí fue una Trump muestra de que a Haley no le va a alcanzar. A Haley no le va a alcanzar, pero sí muestra que es muy poderosa. Lo que sí fue interesante fue que luego del resultado, Trump salió a tirarle como loco a Nikki Haley. Porque así le tiene miedo, le tiene miedo. Anda nerviosito el señor. Y bueno, el segundo caso relacionado con Estados Unidos es que pues, hubo una resolución de la Corte sobre el tema de la demanda de México contra las armerías. Ya saben de que las armerías permiten que las armas lleguen a los cárteles.
El tema ya se había desestimado por un juez, se fue a una corte de apelaciones y la corte de apelaciones regresó el caso al juez. Acá parece que lo celebraron como si ya hubieran ganado el caso. No. Y va a estar muy difícil que lo ganen, va a ser muy difícil. Y no lo digo yo, lo dicen expertos. Pero bueno, celebraron con bombo y platillo que regresaran el caso al juez. Que sí, es una victoria, pero una victoria parcial. Y a medias vamos a ver cómo avanza ese tema. Y bueno, también en la internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó retirar el alambre de púas que habían puesto en la frontera de Texas con México. Esto a Abbott, que es un sociópata, que es el gobernador de Texas, pues no le gustó. Y de todos modos, a pesar de la orden de la Corte Suprema, los dejó ahí. Dijo que pues el gobierno federal debería proteger a la frontera y que no lo están haciendo y que no lo va a quitar. Entonces se podría meter en pexes legales, ya veremos qué pasa. Y un tema serio, porque Abbott, yo no, o sea, eso se puede calentar bastante. Y, ¡prisión! Ojo, el tema de la frontera es clave, es el gran tema rumbo a las elecciones. O sea, Biden tiene que ser muy cuidadoso con lo que va a hacer a continuación si quiere seguir en la Casa Blanca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez le da un poco por su lado a Abbott para no perder tantos votos. Ahora, curioso lo que pasa en Venezuela, donde Maduro sigue desesperado por crearse enemigos para seguir distrayendo la cosa. Ya casi le declara la guerra a Brasil, luego no sé qué. Y ahora dijo que hubo un plan para asesinarlo. 32 personas fueron detenidas. Y responsabilizó obviamente a la oposición y a Estados Unidos, por supuesto. Es como dude, creo que ya nadie te pela, o sea, afuera de Venezuela, pues. Y por último, pues a 45 días del gobierno de Javier Milei, que había puesto propuestas de reformas loquísimas para dizque ayudar a la economía, pues Argentina está en serios problemas como no, eso es contexto. Argentina pues está sumergido en caos. Y pues con sus pexes y a 45 días de que Milei es presidente, sucede la primera huelga general en Argentina desde 2019. Va a durar 12 horas. ¿Ya duró? pasó? ¿Ya pasó? Sí. Ay, pues tu información desactualizada. Es que yo cero me enteré de este asunto, la verdad. O sea, una gran huelga. Aquí lo interesante es, pues, ver, o sea, Milei reaccionó. ¿Pero huelga de qué sector? ¿De todos? Los sindicatos, apoyados por partidos políticos, pero sí fue un paro muy grande que tuvo un impacto a la economía, como todas las huelgas nacionales. Durante un día se detiene todo, eso tiene un impacto brutal. Y aquí bueno, no fue un día, fueron 12 horas. Bueno, sí, o sea, pero un día laboral, ¿no? Okay. O sea, y aquí nada más mencionar, había otro comentario ahí en YouTube donde criticaban que no hablamos de Milei en Davos la semana pasada. Es que me frustra hablar. Es como lo de Sandra Cuevas. La mencionamos, dijimos, ay, esa morra Lucín, y ya. O sea, porque tampoco le queremos poner un reflector a gente loquilla, ¿no? Exacto, y además ya veremos los resultados de Milei. Pero por mientras sigue siendo discurso y fue a Davos a hablar de pura idiotez. De pura idiotez. Pero espérate, el tema es que este cuate dice, Milei es el último faro de Occidente. Es como, Dios, o sea, es que seguimos, o sea, siguen demostrando. O sea, ya pasó, ganan estos cuates. Ya está Trump, exacto, está Trump, está AMLO. O sea, el auditorio sigue demostrando que están dispuestos a creerle al primer tarado que venga a prometer cosas irreales de que nos va a salvar, ¿no? Entonces, Milei es tan imbécil que Milei propone viva la propiedad privada, muerte al Estado, casi, o sea, no es un lema de él, pero es básicamente lo que está diciendo, sin entender que el Estado es necesario para tener propiedad privada, ¿no? O sea, y a partir de ahí se derivan... sería completa anarquía. Sí, y a partir de ahí se derivan, claro, su libertarismo que tanto promueve. Entonces, a partir de ahí se derivan todos los problemas y contradicciones de las propuestas de Milei, además de que su propuesta, sus reformas, están dejando de lado a los más pobres para favorecer a los más ricos, lo cual va a meter a los argentinos, o sea, claramente Argentina necesita un sacudidón y necesita medidas radicales, pero las de Milei no van encaminadas, en mi opinión, al lado correcto. Ya lo iremos viendo a lo largo de su sexenio, pero no me vengan con que es el último faro de Occidente, por Dios. Entonces, dicho esto, mencionar que el último capítulo va a ser nuestro capítulo más visto. Gracias. Gracias. Si son nuevos suscriptores y están viendo esto, coméntenlo. Coméntenlo. Que pueden poner un bebé.
Comenten a un bebé si son nuevos suscriptores, Y si por son favor. viejos suscriptores, pues, Pongan un anciano. Un viejito. O anciana. O si no tienen mucho, pues un jovencito. ¿No? Y y pues díganos qué opinan de todo este tema. ¿De qué? De ¿cuál te gusta? ¿El de Azucena? ¿El del ¿Qué tren? piensan? ¿Por qué ¿El de creen la que corrieron a fiscalía? Azucena? Su teoría personal no tiene que estar fundamentada. ¿Qué les dice su corazón? ¿Por qué corrieron a Azucena? Y pónganos de emojis los viejitos o los bebecitos a ver si son nuevos suscriptores o viejos suscriptores. Y por cierto, en Spotify hicimos una encuesta de cuál había sido la peor pre-campaña. Ujú. No hubo votos por Sheinbaum. Y la mayoría de los votos fueron contra Xóchitl, algunos contra Álvarez Maínez, que es como... Pues Álvarez sí, Maínez porque tuvo tuvo 10 2 días, ¿no? ajá. O sea, también. Pero sí, curioso. A nadie le pareció que Sheinbaum fue la peor de la pre-campaña. Digo, estaba difícil la pregunta, ¿no? Pero, o sea, no había como que mucho a dónde irse, pero sí. Entonces, bueno, también sepan que en Spotify hacemos encuestas y pueden participar. Dicho eso, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vernos y bye. Bye, bye.